Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en este primer encuentro de este ciclo que hoy inauguramos. En 2025 celebramos diferentes efemérides, pero particularmente 3 cumpleaños en la obra de Delibes. Por un lado, 75 años de la publicación del Camino, novela de ámbito rural donde el autor dijo que encontró su propia voz. Asimismo, los 50 años del discurso de ingreso de Miguel Delibes en la Real Academia Española, El sentido del progreso desde mi obra, y finalmente el 20 aniversario de la publicación de La tierra herida, un libro escrito junto a su hijo Miguel Delibes de Castro. En el Camino, Delibes reivindica la cultura campesina y la vida en contacto con la naturaleza. En el discurso de ingreso en la Real Academia, que luego se publicó más adelante como Un mundo que agoniza, aprovechó la oportunidad de tener ante sí algunas de las cabezas más lúcidas de su tiempo para, dejando a un lado los contenidos estrictamente literarios o lingüísticos, poner el foco de su alocución en el deterioro de la casa común, de nuestro planeta, y en la necesidad de actuar para evitarlo. Ya en nuestro siglo, en La tierra herida, el tercero de estos 3 libros, pregunta y repregunta a su hijo científico, asumiendo que no basta con estar preocupado por la degradación ambiental, sino que es preciso estar bien informado para conseguir influir en la sociedad y cambiar las cosas. Las 2 últimas son las obras de más marcado cariz conservacionista de la obra de Delibes. El asunto le parecía tan relevante que dejó un poco de lado la narrativa y recurrió a la denuncia explícita del daño a nuestros ecosistemas, que ya entonces detectaba aun cuando solo fuera en sus jornadas camperas de perseguir perdices y truchas. Desgraciadamente, el tiempo no ha hecho más que confirmar los peores temores de Delibes y, en algunos casos, superó o ha superado, desgraciadamente, esos temores. Una parte fundamental de la situación actual, de las pocas que invitan al optimismo, es que tal vez donde más haya avanzado es en la concienciación pública, en la inclusión de los temas verdes, en la agenda política, en los programas de educación. Poco a poco, quizás demasiado lentamente, la humanidad va tomando conciencia de que es necesario actuar, que no queda tiempo para la duda. Pero aunque todavía los hechos no acompañan en suficiente medida al conocimiento que la sociedad va adquiriendo, al menos ya no podemos echarle la culpa a la ignorancia. Sin embargo, queda mucho que hacer. A lo largo de la última década, la Fundación Miguel Delibes ha venido organizando una serie de jornadas científicas sobre caza, pesca y naturaleza, enfatizando esa beta conservacionista de Delibes, siempre compatible con la práctica responsable de la caza y de la pesca, pero es cierto que hasta ahora siempre nos habíamos centrado en hablar de las diferentes especies objeto de caza y de pesca. La perdiz roja, el conejo de monte, la trucha, las aves migratorias cinegéticas o la última que fue dedicada a la liebre ibérica. En este año, en 2025, coincidiendo con estos aniversarios que hemos mencionado, y gracias a la colaboración especial de Aquaval, entidad que respalda este proyecto, nos centramos más específicamente en esa tercera pata, en la naturaleza. En lugar de un solo encuentro, se celebrarán varios, entre 5 y 6 a lo largo de este año, donde abordaremos algunos de los principales temas que son hoy día o deberían ser objeto de atención. El cambio climático, que es el tema principal de la sesión de hoy, la gestión del agua dulce, la desertificación o la importancia de la biodiversidad. Solo por mencionar algunos, siempre habrá otros. Además, tratándose de Delibes, habrá un espacio especialmente dedicado a debatir el papel de la literatura de naturaleza, que es un emergente fenómeno editorial, la liternatura, han dado en llamarla. Algunos de los principales expertos de nivel internacional en los campos anteriormente mencionados, expertos españoles, van a ser entrevistados aquí por Miguel Delibes de Castro, en conversación ante el público, ante ustedes, con un claro afán divulgativo y la intención de aportar una mirada experta y científica, pero asequible a todos. El ciclo comienza hoy con la entrevista a José Manuel Moreno Rodríguez, nuestro invitado de esta tarde, que es toda una autoridad mundial en incendios forestales, quizás el experto español de mayor proyección y reconocimiento en cambio climático, miembro de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, participando desde hace más de 2 décadas en el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, Premio Nacional de Medio Ambiente Félix Rodríguez Lafuente, Premio Extraordinario de Medio Ambiente. Bueno, podría seguir y aburrirles. De hecho, Miguel probablemente va a hacer una presentación mucho más completa y detallada que la mía.
Miguel Delibes de Castro, por otra parte, no necesita presentación aquí en Valladolid, pero sí quiero, una vez más, agradecerle su esfuerzo y su dedicación en su rol de patrono de nuestra fundación, porque siempre está dispuesto a echarnos una mano y particularmente en este año parece que le hemos tomado el brazo. Más adelante iremos anunciando en nuestra web y en las redes sociales el resto de los encuentros y los expertos que serán invitados. Siempre serán los encuentros aquí, en esta sala que nos cede Cajamar, Caja Rural, lo cual también quiero agradecer expresamente. Y ya solo me queda una vez más agradecerles a ustedes su asistencia, por supuesto a nuestros patrocinadores Aquaval y a Cajamar, y cederle la palabra a don Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, que nos ha hecho el honor de inaugurar estos encuentros. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a Fernando, gerente de la Fundación Miguel Delibes. Les quiero saludar a todos ustedes aquí y ahora. Muy especialmente quiero saludar a Elisa Delibes, por supuesto al presidente de la Fundación, a Germán Delibes, también a Miguel Delibes de Castro, y al que va a inaugurar realmente hoy estas conversaciones, José Manuel Moreno. También saludar a mi compañero, el concejal de Medio Ambiente, Alejandro Pellitero. Y voy a ser muy breve, voy a hacer una mínima reflexión sobre algo que me parece importante en el entorno de estas jornadas que vamos a celebrar. Antes de ello, significar que Aquaval va a respaldar estas jornadas porque vamos a hablar de medio ambiente y el compromiso de nuestra empresa pública del agua con el medio ambiente y la sostenibilidad es un hecho diario, como es diario la apertura de un grifo y que de ahí salga el agua. Dentro de 48 horas vamos a celebrar el Día Mundial del Agua y qué mejor que en este momento inaugurar precisamente estas jornadas de la Fundación Miguel Delibes con el respaldo de la empresa pública Aquaval. Esas reflexiones a las que me refería antes pasan por lo siguiente, y yo lo voy a dejar aquí sobre la mesa y no hace falta que me contesten, ¿no? Pero yo sí que creo que es importante que algo de esto digamos. En la sombra del ciprés es alargada, Miguel Delibes dice que al tiempo no le miden los relojes sino las circunstancias. Y él hace 50 años, de manera premonitoria, anticipa pues todo lo que nos está aconteciendo aquí y ahora, en este momento de la historia que nos está tocando vivir. En su discurso, como aquí ha quedado dicho, en la Real Academia de la Lengua. Una anticipación que tenía mucho de concienciación precisamente medioambiental, cuando en ese tiempo y en ese momento esa concienciación ni se vislumbraba tan siquiera porque no era apenas necesaria tenerla, ¿no? Pero yo me pregunto, y son las dos preguntas que quiero ponerles a ustedes sobre la mesa, teniendo además, como él señala en su discurso, que habla de la necesidad de que el progreso no tiene nada que ver con la acumulación de bienes materiales y sí de respeto al hombre y al equilibrio del entorno del hombre. Esa es la realidad de un verdadero progreso que como tal figura en estas jornadas cuando se habla del sentido del progreso a día de hoy. Yo me pregunto dos cosas. ¿Cómo entendería el maestro en las siguientes situaciones? La primera, la de la inteligencia artificial. Porque eso es un progreso evidente, pero es un progreso evidente con muchas ambivalencias. Partiendo de un dato, que yo pienso que la inteligencia artificial puede acumular conocimiento y puede ayudar al hombre en ese conocimiento y en esa acumulación a su vez del conocimiento por parte del hombre, pero en ningún caso la inteligencia artificial supone transformación del conocimiento. Eso corresponde a la inteligencia humana sin lugar a dudas. Pero ¿cómo el maestro entendería el progreso desde este punto de vista tan importante y que tiene que ver mucho con la sostenibilidad también, de tipo económico, de tipo social y por supuesto medioambiental?
Y la segunda pregunta que yo me hago es ¿cómo entendería el maestro? Y en ambas preguntas entiendo que se anticiparía, y se anticiparía como se anticipó entonces a esa clara concienciación en un hecho que lo estamos viviendo y que nos está afectando a todos. Porque claro, ese progreso del que habla el maestro es un progreso que tiene dos partes, respeto al hombre y también equilibrio en el entorno. Y el equilibrio en el entorno, señoras y señores, a día de hoy no lo tenemos. Y en esta ciudad hay un claro ejemplo de ello. La industria de la automoción es una industria en la cual la exigencia europea es una exigencia que la podemos valorar o la podemos entender cada uno a nuestra manera. Pero lo que sí que es cierto es que relacionadas con otros entornos es una exigencia por demás. Y entonces, ¿de qué sirve que hagamos una exigencia por demás si mayoritariamente los entornos que nos rodean no tienen tales exigencias? ¿Cómo podemos progresar adecuadamente los europeos si resulta que tenemos una amenaza como es la amenaza de la industria de la automoción de los países asiáticos, que están todavía en la antesala y en la antípoda de donde estamos nosotros desde el punto de vista de esa concienciación? ¿Cómo se está rompiendo ese equilibrio desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental aquí y ahora, precisamente por esa falta de equilibrio entre unos ámbitos y otros? Y yo pensando, digo, ¿cómo el maestro en estos dos ámbitos anticiparía, que a buen seguro lo haría, pero no sé de qué manera anticiparía lo que está por venir? Quizás ustedes a lo mejor puede que lo sepan mejor. Yo ahí lo dejo y por supuesto les garantizo que estoy con todo lo que ustedes digan, porque sé que tienen clara conciencia, sobre todo social. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias primero a todos ustedes por venir, porque si no, no tendría sentido que estuviéramos aquí. Inmediatamente después a José Manuel, que ha aceptado venir, además teniendo problemas ahora de movilidad, de espalda, dolores y muchas tareas estos días, con lo cual le ha costado trasladarse hasta aquí. Inmediatamente después al alcalde Jesús Julio, aunque se me escapaba una sonrisa en tu insistencia, que diría al maestro, me iba Jesucristo sin querer, ya me perdonarás, pero maestro, donde seguimos maestro, sin querer me iba Jesucristo. Pero muchas gracias por tu intervención, también por provocarnos, por tu provocación con las preguntas, y muchísimas gracias por supuesto a Cajamar, que patrocina estas jornadas cediéndonos esta magnífica sala, también a Coabal. En fin, es un placer contar con tanta ayuda en un tema que nos parece importante. Y bueno, nos parece importante porque objetivamente lo es, y también por hijos del maestro, que diría Jesús Julio, por hijos de Miguel Delibes, ¿no? A Miguel Delibes le preocupaba mucho el tema ambiental, y si ponemos aquí el sentido del progreso en la actualidad, es porque él dijo exactamente hace 50 años, hoy solo se puede considerar progreso lo que conserve el medio ambiente, todo lo que no lo conserve es regresar. Esto es un cambio paradigmático en las relaciones de los humanos con la naturaleza. Es decir, el progreso ha sido más bien al contrario, ha sido durante 200.000 años, lo que tenga la especie humana ha sido deteriorar la naturaleza para utilizar los recursos. Ahora tenemos un elemento nuevo que es el conocimiento. Fernando Zamácola en la presentación ha dicho que ha avanzado mucho la concienciación, y es el aspecto más positivo, pero ha avanzado mucho también, y la concienciación se apoya en el conocimiento, en la ciencia. Es decir, es la ciencia
la que nos está advirtiendo que estamos cerca de los límites. Lo que pretendemos traer, lo que hoy traemos aquí con José Manuel, es un científico de renombre internacional. Yo podría así leer todo lo que tenemos aquí de sus numerosos premios, academias, pero bueno, simplemente es compañero en la Real Academia de Ciencias, es nuestro compañero de referencia cuando queremos hablar del cambio climático, hay que recurrir siempre a José Manuel. Es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha. Hemos coincidido aquí en Valladolid en algún debate público hace años ya, es decir, hemos estado en esto. Me enorgullece ser como él, Premio Rodríguez de la Fuente, porque pocos científicos lo somos. El Premio Rodríguez de la Fuente no es de ciencia, es de conservación de la naturaleza. Y bueno, pues ser un científico profesional, digamos, que tiene el Premio Rodríguez de la Fuente es importante, pero tiene muchísimos más. Es decir, es una persona muy relevante y, entre otras cosas, un miembro destacado desde hace más de 20 años del famoso, que le suena a todos, IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, donde ha tenido muchos puestos de responsabilidad en los distintos programas, como redactor, como coordinador, como revisor de informes, etcétera, etcétera, ¿no? Él conoce entonces de primera mano cómo se han evaluado estas cosas, cómo se ha ido aprendiendo sobre el cambio climático, cómo se ha ido aprendiendo sobre las razones o los factores que lo están provocando y cómo se ha ido trasladando a la sociedad. Yo he buscado un poco y he apuntado aquí que a Miguel Delibes, padre, le preocupaba mucho el clima. Era no sé si la palabra obseso es un poco fea, pero realmente tenía una obsesión por la temperatura, tenía termómetros en distintas habitaciones de las casas, tenía termómetros en la fachada, por donde daba el sol y por donde no daba el sol, y en Sedano, en Burgos, el día que la temperatura se anunciaba o llegaba a 30 grados, decidía que no se podía salir, porque hacía demasiado calor y había que comer dentro de casa. Eso Elisa lo sabe muy bien. No se podía poner la mesa fuera, como comíamos habitualmente, sino tenía que ser dentro porque hacía demasiado calor. Entonces no, era insoportable los 30 grados. Claro, él no dudaba de que la tierra se estaba calentando, por lo menos su tierra, la que él vivía, porque lo veía. Yo he apuntado aquí que en Valladolid, lo he mirado en los registros, Mora, que está por ahí, lo sabe mucho mejor, en Valladolid la temperatura media en 1973 fue un poco superior a 11 grados. En el año 2000 fue 12,3 grados, es decir, y en el año 2023 cerca de 14, 13,8 o 13,9. Es decir, quiere decir que ha subido más o menos 3 grados, que es lo que ha subido en otros sitios. En Doñana son 3,5 en los últimos 50 años, ¿no? Estos son cambios muy llamativos que todos experimentamos. En el año 2024 hubo varias olas de calor que yo pensaba, seguimos pensando en nuestro padre, probablemente como maestro, sin querer, y pensaba qué de tiempo estaría en casa sin salir por el calor, ¿no? En estos años últimos, en 2024. Bueno, mi primera pregunta, José Manuel, es ¿por qué crees que hay gente, incluso formada, que niega la existencia del cambio climático, no ya cómo se provoca, sino la propia existencia, los negacionistas climáticos? ¿Por qué crees que no se dan las razones, que diría mi padre también, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias al alcalde por lanzarnos ahí ese reto y gracias también, Fernando, por esa introducción tan buena que has hecho, ¿no? Antes me entrevistaban en Castilla
la televisión y decía lo que habéis estado diciendo, ¿no? Que Miguel Delibes se adelantó a su tiempo. Permíteme que haga esta pequeña digresión, ¿no? Pero es curioso que efectivamente en esa época los problemas ambientales no estaban en la agenda, pero un presidente republicano, en ese caso Richard Nixon, particularmente, en fin, no una persona modélica, sin embargo adoptó la primera legislación importante en materia de medio ambiente. Yo en el año 69-70 estudiaba en el instituto en un pueblito del estado de Wisconsin y su mujer, Pat Nixon, desarrolló una iniciativa de vamos a limpiar las cosas. Y entonces nos sacaban a limpiar las carreteras de botes y, en fin, de basura que había entonces, ¿no? Aquí no estábamos en esa circunstancia, ¿no? Durante todo este tiempo lo que ha pasado es lo que te has dicho. Es decir, la temperatura del planeta ha subido, la temperatura media, bueno, superamos este último año, hemos estado prácticamente casi todos los meses por encima de 1,5 grados. 1,5 grados, para que se hagan una idea, claro, si no lo contextualizamos, pues mejor dicho, si yo les hiciese la pregunta que hacía a mis alumnos en el curso de ecología que impartía, la primera pregunta nada más llegar era, bueno, pues este es mi nombre. Bueno, no, bueno, probablemente ninguno sabéis cómo me llamo, pues no sabía cómo me llamo, y tal. Pero inmediatamente le decía, bueno, os voy a hacer dos preguntas para hoy si estáis un poco de acuerdo. ¿Cuál es la temperatura media del planeta? No sé, no, se metía por allí, por debajo de los... Porque raramente la gente sabe cuál es la temperatura media del planeta, ¿no? Y sin embargo, estas son las variables ambientales que todo el mundo deberíamos conocer, porque es una variable de estado fundamental. La temperatura media del planeta, vamos a dejarlo en 15 grados, un poquito menos, pero porque nos hemos calentado, pero 15 grados, ¿no? Claro, y la gente dirá, ¿y 1,5 es mucho o es poco? Bueno, allá tenemos la respuesta. Es decir, 1,5 es mucho. 3 grados es un montón. En términos biológicos, es una auténtica barbaridad. La ciencia no tiene ninguna duda de que está ocurriendo un cambio climático causado por el hombre. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. No existe ninguna duda. Miguel y yo como científicos sabemos que si hubiese alguna duda, si cualquiera de nosotros, científicos, en cualquier sitio del mundo, tuviese el mínimo atisbo de que hay algo que no está claro, pasado mañana estamos escribiendo un artículo a Nature, a Science, a donde fuese, oiga, que esto no está claro. Y eso no es así. No solo no es así, sino que cada día se publican centenares, sino miles de trabajos que no hacen más que seguir clavando un clavo y cada vez más profundo. Estamos en un cambio originado por el hombre que no tiene precedentes, no lo tiene, porque subir la temperatura en muy poco tiempo, porque cuando tu padre nació, que son de la misma edad que el mío, bueno, la concentración de dióxido de carbono que ellos respiraron estaría en torno a las 300 partes por millón. Cuando tú y yo nacimos, pues estarían 310, 312, no mucho más. Ahora mismo, tus nietos, cuando han nacido, están respirando 400, estamos en 422 partes por millón, lo cual es una barbaridad. Barbaridad. Porque antes de que empezásemos a consumir carbón, la concentración media de dióxido de carbono eran 278 partes por millón, 280 para redondear. Pues es que hemos cubierto un avance de desarrollo en la concentración de dióxido de carbono sin precedentes. Así es que el cambio climático no es que sea real. Es decir, es la experiencia tuya. Tu padre con el termómetro efectivamente diría, oye, no salgáis. Por cierto, a partir de 200 grados es cuando empezamos a entrar en la zona de no confort térmico. O sea que no andaba tan alejado. A partir de ahí es cuando efectivamente el cuerpo ya empieza a no regular bien. Y por tanto, lo que haces es dinamizar tu metabolismo, con lo cual te calientas, con lo cual estás peor, y en fin, eso es lo que les pasa a los que entran en golpe de calor, que entran en un ciclo que no se puede parar, ¿no? ¿Por qué niegan eso la gente? ¿Por qué hay gente que sigue negando el cambio climático? Bueno, puede haber ignorantes, en fin, esos son los que se ponen haciéndose un selfie en el sitio inadecuado, ¿no? Pero aquí hay una historia que contar muy importante. Hace 2 años, fue compañera del IPCC durante uno de los tramos en los que yo he estado, Naomi Oreskes, con colaboradores suyos, es investigadora en la Universidad de Harvard, Historia.
publicó un trabajo verdaderamente, ¿cómo diría yo? De repente todo se hizo luz. Habían pasado más de 50 años de que los registros de las empresas tenían que hacerse públicas, y entonces se hicieron públicas los registros de Exxon y después ExxonMobil, que es una de las grandes petroleras, era después de Aramco la más grande, o no sé si es la más grande. Y entonces esta historiadora fue a los archivos y descubrió que Exxon, a finales de los años 60 y principios de los 70, cogió a sus científicos, que obviamente eran de los mejores científicos que había en el mundo, porque no podía ser de otra manera, para eso era la empresa más importante del mundo, y les encargó que les dijesen, oye, ¿y si quemamos petróleo puede haber un cambio climático? Y sus científicos, al margen de la línea exterior de toda la ciencia de fuera, obviamente utilizaron la ciencia que se había publicado, pero ellos hicieron sus propios modelos. Y sus propios modelos fueron tan buenos o mejores que algunos de los modelos que habían hecho el resto de los científicos, que como tú y como yo vivimos del dinero público y de hacer esas cosas, ¿no? Y sus científicos, claro, concluyeron, sí, si seguimos vendiendo petróleo como lo hacemos, nos vamos a calentar. Y las cifras que dieron eran unas cifras muy sensatas y muy acordes con lo que ha terminado pasando. Pero claro, ExxonMobil no difundió el trabajo de sus científicos. ExxonMobil lo que hizo fue meterlo en un cajón con, en fin, todas las llaves que podían tener, y públicamente lo que hicieron fue negar que hubiese evidencias de que estamos en una senda de calentamiento del clima. No solo lo negaron, sino que en varias de las comisiones que hubo en el Parlamento norteamericano, sus ejecutivos de bandera negaron una y otra vez ni que hubiese evidencias ni que no íbamos en... No, pero es que es más. Por debajo dieron ingentes cantidades de dinero para promocionar pues, institutos, siempre con nombres de libertario y cosas así, otros menos famosos, no voy a dar ningún nombre, para combatir la idea de que el cambio climático podía estar ocurriendo. Y yo, de hecho, antes tomábamos un café y lo comentaba. Yo, aquí en el Colegio de Arquitectos, tuve que batirme con dos investigadores que me trajeron de Estados Unidos, bien pagados. Yo no, yo solo he cobrado mi salario de funcionario, ¿eh? Y me tuve que batir contra ellos porque acabamos de presentar entonces el primer informe de los impactos del cambio climático en España que coordiné yo, ¿no? Y como eso, en otros muchísimos sitios, ¿no? Bueno, la mentira tiene las patas muy cortas, ¿no? Y hoy ya no necesitamos los modelos que hacía la gente de Exxon, ya no necesitamos nada, necesitamos el termómetro de tu padre o la experiencia de cualquiera. El clima está cambiando, no lo reconocemos, estamos en una senda de calentamiento peligroso y bueno, pues habrá algunos que siempre va a haber, como digo, pues los tontos que se mueren haciéndose un selfie, bueno, de eso siempre lo hay. Pero después están los interesados, porque el negacionismo ha estado ligado al interés. Hay un libro que recomiendo fehacientemente de Naomi Oreskes, que se llama Mercaderes de la duda. Porque al cambio climático se le ha aplicado lo mismo que se ha aplicado, es decir, el proceso de negar ha sido el mismo proceso que se aplicó para negar que el tabaco era malo o que multitud de cosas que tenían efectos medioambientales. Es decir, ha sido la misma norma. Niéguese hasta la muerte. O sea, es decir, admitirlo nunca. Y algunos pues no lo admiten. Bueno, nosotros los científicos vamos con nuestro trabajo y a mí me gustaría que nuestros políticos, que tienen legitimidad para tener la ideología que quieran, pero claro, como nos tienen que gobernar y tienen que hacer bien las cosas, por lo menos pueden decir que no existe. Pero cuando nos digan que no, yo lo que les pedía es, díganme en qué se basa usted para decir que no. Porque el actual presidente de Estados Unidos, cuando fue anteriormente presidente, encargó un informe a la Academia de Ciencias, que hasta ahora con nosotros reunidos, con el objetivo y seleccionó a los científicos. Pero claro, la Academia de Ciencias, los académicos como la nuestra, son gente de nivel. O sea que no les vas a torcer el brazo porque el presidente te lo diga. ¿Y cuál fue su resultado? Les dijeron, pues Houston, tenemos un problema. El mismo
le dio el mismo resultado que la propia academia había hecho en sus informes regulares que viene haciendo sobre el cambio climático. Es que la mentira tiene las patas muy cortas. Enfrentarse con la ciencia es inútil, no van a ganar, ya nos enfrentamos nosotros día a día con cualquiera que publica algo, como haya algo que no esté bien, vamos a ir a por él a muerte, porque así somos los científicos, ¿no? Y yo lo único que pedía es eso, es decir, que a quien nos gobierne, si dice que no, que me diga, ¿en qué me baso para decir que no? Porque claro, si me dice, no, el cambio climático no existe, bueno, pues pasemos a otra cosa y ya está, ¿no? Como dice José Manuel, nuestra profesión, yo lo he dicho muchas veces, es llevar la contraria a nuestros colegas, ¿no? El chollo es encontrar algo donde el anterior esté equivocado, porque eso es lo que te permite contestarle y proponer una verdad distinta y que te citen mucho. Es decir, la profesión de científico no es tanto corroborar lo del anterior como intentar criticarlo, buscar las grietas. Es en lo que trabajamos, ¿no? Con lo cual, efectivamente, seguimos encontrando gente que dice, te voy a mandar un trabajo donde dice que no existen esos trabajos, son trabajos autopublicados o no conoce nadie en las revistas, de otras maneras. Pero bueno, este proceso de afianzamiento de la evidencia del cambio climático se ha realizado en gran medida a través del IPCC, que ya hemos comentado, ¿no? Yo recuerdo que a mi padre le irritaba, cuando hicimos la Tierra herida en el año 2004, se habían emitido 3 informes del IPCC y en el primero había dicho no hay evidencia clara de un cambio climático de origen antropogénico, ¿no? Era el primer informe. El segundo decía hay signos preocupantes de que pudiera tal y cual. Y el tercero ya decía seguramente hay una influencia antropogénica. The line of evidence indicate that there is a discernible effect of human on the climate change, on the climate. Bueno, mi padre se enfadaba y decía, si es que los científicos sois muy prudentes, desde el primer día tenían que haber dicho lo que dijeron en el tercero, ¿no? Porque claro, vamos con 10 años de retraso. Yo le explicaba precisamente que trabajamos por llevarnos la contraria, con lo cual conseguir el consenso de miles de científicos de la ciencia internacional era difícil y había que avanzar poquito a poco. Me gustaría que nos contaras un poco, tú que has trabajado tanto ahí, cómo nació, qué es el IPCC, cómo funciona, cómo emite sus informes, cómo trabajáis. Y antes quiero recordar que en una modesta porción, pero no tan modesta, José Manuel es Premio Nobel de la Paz en el año 2008, que lo obtuvo el presidente Al Gore de Estados Unidos y el IPCC. En esa época José Manuel tenía un papel relevante del IPCC y recibieron el Nobel de la Paz. Lo que ocurre que es verdad que es mucha gente, no es a un solo, ni siquiera Al Gore y él. No, sí, Al Gore le saludé. Pero cuenta un poco. Le saludé en Sevilla, me presentó en Sevilla en una de estas jornadas que hubo, y entonces le dijeron que había alguien de allí del panel y quiso conocer, entonces le saludé, me dijo, enhorabuena. Y le dije, señor vicepresidente, a usted porque se ha quedado con la mitad, nos ha dejado a la mitad a un montón, que somos miles. Y nos echamos unas risas. Realmente el panel de Naciones Unidas fue una clarividencia de algunos cuantos que se dieron cuenta a finales de los años 80 que iba a ser muy difícil producir ciencia para que el mundo se gobernase. Porque claro, este es un problema que afecta al mundo. No el hacer ciencia para que Estados Unidos o para que España. No, esto es el mundo. Y entonces, entre ellos, un sueco, Bert Bolin, que se murió justo ese año que nos dieron el premio y se le fue a entregar el premio a Bert Bolin, entre otros, pues tuvieron la idea de crear un organismo, digamos, informal un poco, porque no es un organismo de Naciones Unidas un poco informal. Lo crea la Organización Meteorológica Mundial y UNEP, la Organización de Naciones Unidas del Programa de Medio Ambiente.
Esos son los padres. O sea, que es Naciones Unidas, que hace otro hijo de Naciones Unidas. Entonces, el IPCC es Naciones Unidas. Entonces, funciona con su plenario, y el plenario de Naciones Unidas, el plenario es un plenario de Naciones Unidas. Es decir, allí se toman las decisiones, y esas son decisiones que toman los gobiernos. Porque Naciones Unidas son los gobiernos. Solo que no suelen asistir ministros, aunque a veces pues sí asisten ministros, ¿no? Entonces, el IPCC, cuando lo crea, establece y dice, bueno, vamos a la estructura que vamos a hacer es creamos 3 grupos de trabajo, que lo llaman así. Grupo 1, que se encarga de los aspectos físicos. Allí lo que tienes es físicos, fundamentalmente, que son los climatólogos, ¿no? Después tienes un grupo 2, que es el que yo he estado, que he sido vicepresidente de ese grupo, allí estudiamos los impactos, adaptación y vulnerabilidad. Y entonces allí estamos gente de muchas procedencias, ¿no? Sociólogos, biólogos, físicos, economistas, en fin, ahí estamos un grupo muy amplio, ¿no? Y después está el grupo 3, que estudia la mitigación del clima. Y ahí tienes ingenieros, tienes economistas, es decir, son los que buscan las soluciones, ¿no? Después hay un cuarto grupo que tiene una entidad un poquito menor, que es el grupo de los inventarios. Y es que todos los inventarios que hacen los países siguen las normas que hace el panel de Naciones Unidas. Entonces allí, digamos, elaboran catálogos bien complicados de que, en fin, si las boñigas de las vacas se cuentan, si no se cuentan, y cuánto se cuentan, si la de los burros también entran, si la de las hormigas también, si la de las zonas encharcadas también, y cuánto se valoran, en fin. Todo eso está perfectamente detallado y eso es lo que hace digamos, este grupo especial de inventarios, ¿no? Entonces, cada grupo de trabajo tiene 2 copresidentes, uno del mundo desarrollado y otro del mundo en desarrollo. Pues solemos tener, en el buró somos 5 o 6 personas que estamos elegidos de las distintas regiones del mundo para que haya diversificación. Y después, bueno, el copresidente principal pues suele tener una unidad de apoyo que lo contrata él, poner los fondos, que no son muchos fondos. Por cierto, estos fondos que ha quitado ahora el presidente Trump, porque normalmente Estados Unidos suele tener unidades de esos grupos de trabajo, ¿no? Pero que no es mucho. A lo mejor contratan a 6 o 7 personas durante 6 años, una cosa así, que dura el ciclo. Y después de eso, claro, cada grupo viene ahora cómo hace sus informes. Entonces, los informes para el plenario se reúne y decide, vale, queremos hacer un informe general y a veces, normalmente se suele hacer también un par de informes especiales. Esos informes especiales sigue la norma es la misma, o sea, sigue el mismo proceso, pero están muy enfocados. Ahora mismo se está haciendo uno sobre las ciudades, ¿no? Un informe especial que fue muy importante después del Acuerdo de París. Digamos, la convención le encarga al IPCC y diga, hágame un informe sobre cuál sería el impacto de 1,5 grados. Y entonces el IPCC se pone las pilas y hace un informe especial sobre 1,5 grados que fue determinante para decir 2 es mucho, mejor vamos a quedarnos en 1,5. O sea, para que vean la significación que han tenido los informes del IPCC. Entonces, como digo, con esa estructura tan laxa, pues cuando ya dice, bueno, vamos a hacer un informe, pues entonces los burós de los grupos de trabajo, como yo cuando he sido miembro del buró, primero el secretariado dice, países, mándenme autores, mándenme científicos que vayan a hacer el libro del informe. Entonces los países mandan sus candidatos, hay también organizaciones observadoras que suelen ser de tipo variado, hasta universidades hay, también pueden mandarnos. Y después los miembros del buró, si vemos que en algún sitio estamos cojo o lo que sea, pues hacemos cabildeo para asegurarnos que tenemos siempre una buena representación que cubran todos los campos que tiene el informe. El plenario hace un seminario y reúne allí a países y a científicos para escribir el guión. Es decir, sobre qué va a versar el informe. No el contenido. ¿Vale? Solamente el guión. El contenido lo desarrollan los científicos ellos solitos. Los científicos los elegimos los miembros del buró. Cuando he sido miembro, pues he elegido a científicos y los busca, pues claro, de los mejores del mundo. Ya digo, si alguna vez ves que vas a tener que desarrollar un tema y que no tienes a nadie, pues te mueves para conseguir que alguien venga, porque todo esto se hace gratis ad amorem. O sea, no hay ninguna retribución en ninguno de los estadios de ningún nada. Todo esto se hace
algunos hasta se terminan pagando, te termina costando el dinero, ¿no? Lo normal es que los países financien a los autores a esas reuniones, porque claro, cuesta un dinero, ¿eh? Y eso es lo que determina que muchos países puedan poner más o menos autores porque les puede costar un dinero, ¿no? Pues como digo, una vez que se decide el contenido, el buró se reúne, le llegan los candidatos, selecciona a los miembros que van a escribir el informe y los miembros se ponen a trabajar. Ahí no hay ningún país, no interviene nadie, no intervinimos nosotros, no intervenimos nadie. O sea, son los científicos quien lo hace. Y no representan a los países, van allí ad persona, por su currículum, nada más. Entonces, ellos elaboran sus informes y esos informes pues se van a llevar al plenario para que la apruebe. Claro, un aspecto crucial de los informes es rigor, transparencia. Los autores elaboran, hacen un primer borrador, que eso se revisa internamente para ver si van más o menos encaminados, pero ya después hacen un documento, el borrador de orden 1 que llamamos, y eso se manda a revisar. ¿Quién lo va a revisar? Pues todos los expertos que hayan dicho los países. Los países se les hace una convocatoria y dicen, señores, va a haber que revisar este informe, el del grupo 2, por ejemplo, entonces mándeme expertos para que lo puedan evaluar. Todos los que quieran. Y a todos esos expertos se les manda a revisar. Los expertos, de nuevo, son expertos, no representantes de países. Cuando lo han revisado, vienen los comentarios y entonces los autores se tienen que reunir y contestar a todos los comentarios que les han hecho. ¿Cuántos comentarios se pueden recibir? Pues el informe del grupo 2, que es el más extenso, pues podemos tener 20 capítulos arriba abajo, pues a lo mejor por capítulo podemos recibir 2.000, 3.000 en cada tanda de comentarios. Y hay que contestarlos a todos y cada uno. Y además hay un registro. Es decir, porque alguien puede decir, oiga, lo que usted está diciendo, eso no tiene fundamento porque, mire usted, Pepito y Menganito dicen que no sé qué. Y que normalmente siempre que escribe, oiga, que yo en mi trabajo he dicho que no, lo que usted está diciendo es que no. Entonces, todo eso se registra. Todo eso está documentado para cualquiera que quiera poderlo mirar. ¿Qué dijeron cuando alguien...? Y hay gente que dice, y que lo cuestiona y que dice, oye, que esto no tiene ningún sentido, pero ahí está recogida la contestación, porque el panel tiene a unos editores de revisión que son los que se encargan de que efectivamente los comentarios que se han hecho sean respondidos adecuadamente. No les tienen que hacer caso, pero les tienen que contestar. Tienen que decir si te hacemos caso o no. Así es que eso, hay primera ronda, una segunda ronda que va a los gobiernos se lo mandan a quien quieren también y vuelve. Y ya con eso empieza, digamos, a hacerse el borrador de orden final que va a ir al plenario. Al plenario, cuando nos reunimos para aprobarlo, en el plenario llega el informe gordo que lo llamamos, que es un libro que tiene por más de 1000 páginas, miles de documentos, de referencias bibliográficas, porque todo lo que se dice tiene que ir apoyado por referencias científicas. Tú allí no puedes tener un párrafo que no se sepa de dónde viene. Y que no se sepa de dónde viene. Eso nos encargamos los miembros del buró y los editores para decir, oye, esto lo tienes que apoyar y si no, fuera de ahí. O sea que, es decir, hay lo que llamamos line of sight, es decir, tiene que haber punto de mira. Es decir, desde que yo digo algo y concluyo, tengo que tirar para atrás y mirar al trabajo científico que sustenta esa afirmación. Y si no hay trabajo científico que lo sustente, no hay test, no hay conclusión. Así es que se va al informe especial y después se hacen 2 informes más pequeñitos y uno de ellos es el informe que va para, lo llamamos el informe para los responsables, SPM, Summary for Policy, resumen para los responsables de políticas, ¿no? Que eso es lo que nos va a llevar mucho tiempo ya a aprobarlo en el plenario. Es un documento en principio, creemos que no sea nunca muy largo, de 30 páginas como mucho, y es un documento que se aprueba oración por oración. Todas y cada una. Todas y cada una de las figuras, todas y cada una de las tablas, todas y cada uno de los datos de las tablas, el color de las figuras, si llevan todo, absolutamente todo, se tiene que aprobar por todos y cada uno de los países que hay representados en el panel de Naciones Unidas, que son 194, 196. Este proceso, yo la primera vez que lo viví,
Dije, pero aquí nos van a dar la suma, esto es imposible, no acabamos nunca. Efectivamente, el primer día sí nos ajustamos al horario, el segundo día ya tenemos sesión de tarde, el tercer día tenemos sesión de tarde, sesión de noche y sesión de que continúa hasta la madrugada, y el cuarto día ya, o el quinto día ya enseguida, todo seguido los días que dure hasta que termines aprobándolo, ¿no? O sea, Oye, luego, José Manuel, que así lo meto para aprovechar a contestar algo al alcalde, que no diga que no le hacemos caso. Se celebran ya por los países, siguiendo las directrices y con el conocimiento que proporciona el IPCC, las cumbres del clima, que se celebran cada año y que son las que toman decisiones políticas, ¿no? Lo digo lo de contestar al alcalde, Jesús Julio, porque en la Tierra Herida contamos que había sido poco antes el protocolo de Kioto, que no había sido del todo satisfactorio para los que nos preocupaba esto, pero había sido un paso importante, ¿no? Y ahí la Unión Europea, Europa, era una, no se llaman ministros, ¿cómo se llaman? Comisario. ¿No? Comisario. La comisaria europea que representaba a la Unión, pues ahí pasó, y por lo que me he acordado, lo que está contando ahora José Manuel. Se prolongaban, no se llegaba a un acuerdo, los países no se ponían de acuerdo, tal, y se pusieron de acuerdo en el último momento, después de toda la noche del último día o del día siguiente al último, Sí, sí. y la comisaria europea se acostó, y eso lo contamos, bueno, se retiró al amanecer, a entrada a la mañana, y dijo: hemos conseguido un acuerdo imperfecto, pero que la Unión Europea cumplirá aunque ningún otro país lo firme. Creo que así los europeos podemos mirar a la cara de nuestros hijos. Que lo dijera una mujer en ese año, al principio del siglo XXI, y diciendo, bueno, fue un empuje muy importante para todos los demás. Es decir, que todos los demás países dijeron, esto va en serio, ¿no? Que esto lo quieren cumplir porque creen que se debe hacer. Es un poco lo que te quería contestar respecto a las normativas, ¿no? No podemos decir, todo el mundo roba, o por no robar, por no decir, todo el mundo copia en el colegio, ¿por qué no voy a copiar yo? Porque estoy en desventaja. Y dices, bueno, no copies porque entonces no aprendes. Es inútil llevarte al colegio si te vas a dedicar a copiar, aunque saques peor nota, probablemente lo tienes que hacer así porque es como hay que hacerlo, ¿no? Esto, en la Tierra Herida, mi padre y yo mostramos nuestra satisfacción, nuestro orgullo como europeos de que la comisaria dijera esto, ¿no? Dijera, lo vamos a cumplir. Y eso es un poco lo que está ahora discutiéndose, y tú te has referido un poco a eso también, y que quizá nos lo puedes aclarar, ¿no? No sé si es hoy o ayer, leído en el periódico, que el presidente de Estados Unidos dice, voy a retirar la ayuda al desarrollo de países de tal, porque no se portan bien y no se lo merecen. Es una forma de decir que todos hagan lo que hago yo, o si no, no les doy ayuda, que es muy preocupante, ¿no? Y en ese sentido, yo quería, en la última cumbre donde se alcanzaron unos acuerdos trascendentes, fue París, en 2015. Una de las cosas que se acordó ahí, de las más notables, fue la transparencia. Es decir, que todos los países tienen que informar de cómo está la situación en su país. En España sabemos que vamos mejorando, hemos tenido un repunte en este último año. El último año ha sido peor que todos los anteriores, en el sentido de que ha aumentado la emisión de gases de efecto invernadero. Pero el presidente de Estados Unidos ya ha firmado no sé cómo se llama, un papel, una orden para sacar del compromiso de París, diciendo eso, que algunos
Y hay países que no se merecen que Estados Unidos se gaste su dinero ahí. Yo quería preguntarte qué trascendencia piensas que tiene esto para el clima y para más cosas, porque una de las preguntas que a mí me parece importante es para el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. También tiene relación con lo que ha dicho el alcalde, ¿no? Si el liderazgo lo deja Estados Unidos, lo van a tener países de Asia que están más lejos de la manera de pensar y de ver las cosas que Europa, que nosotros, ¿no? Es decir, para Europa me parece muy preocupante que Estados Unidos se encierre en su concha y nos olvide a todos los demás. Respecto al clima, ¿qué piensas? Pues fíjate, cuando saludo a Al Gore aquí en Valencia, después estuvimos viendo instalaciones que había allí y por Sevilla y demás, y me dice, claro, había ganado George W. Bush, dice, es que ustedes están learning by doing y nosotros estamos learning by watching. Dice, y hay una diferencia muy grande. Claro, es decir, si no haces, no aprendes en realidad. Y eso tiene mucho que ver con estar, digamos, a la cabeza de este frente, porque esta es una transformación. A ver, el problema del clima, si no resolvemos el problema del clima, señores, no vamos a vivir mejor. Quítenselo de la cabeza. No vamos a vivir mejor. Vivir mejor, y este es el mensaje, vivir mejor pasa por, hombre, tener un planeta al lado, tener un medio ambiente saludable, es decir, eso es lo que vivir bien, porque una vez que hemos conquistado unas cotas de bienestar, ¿cuál es la otra cosa de bienestar? Pues que puedas salir tranquilamente y ver un río que fluye y que hay truchas y que hay no sé qué, es decir, porque eso es parte de la vida. Así es que o resolvemos el problema del cambio climático o no vamos a vivir mejor. Y eso es importante tenerlo presente, porque lo que está en juego es la capacidad de vivir mejor. Entonces, ¿qué va a pasar con la nueva administración? Cuando Obama se retiró, escribió un artículo en Science. Apareció en el mes de enero, es decir, unos días antes de que cediese el poder. Y decía en ese artículo, un artículo no lo escribía él, claro, personalmente, sino que lo promovió, pero un artículo que os recomiendo leer, porque venía a decir, dice, bueno, la gente pensará que es que yo me he vuelto un ecologista empedernido. Y dice, no es cierto. Dice, yo he promovido este cambio porque he visto que el futuro está aquí. Y yo, como presidente de la nación más poderosa, yo no puedo dejar que el futuro pase a mi lado sin que yo sea el protagonista. Esa era lo que decía Obama en ese artículo de Science. Así es que yo promover esto ha permitido crear cientos de miles de puestos de trabajo y, digamos, empoderar a muchos países, a muchas comunidades a través de las energías renovables, ¿no? ¿Va a poder parar la administración americana esto? Complicado. Pero podemos estar en la antesala de una deriva autoritaria del mundo. Y eso puede cambiar cualquier cosa que voy a decir a continuación. Si no estuviésemos ahí, yo creo que no lo va a cambiar. Porque lo mismo que le pasó en su primer mandato, que dijo que iba a crear millions of jobs en la industria del carbón. No creo ni uno. Ni uno. La industria del carbón siguió decreciendo como ha seguido decreciendo en todos lados. O sea que no es cierto. ¿Dónde se crearon en su administración puestos de trabajo? En las energías renovables. Millions no, pero miles sí. Se crearon centenares de miles de puestos de trabajo. Y durante su administración, las emisiones de Estados Unidos siguieron descendiendo. Porque no solo es el gobierno federal, hay multitud de actores que han tomado una decisión y que saben que el futuro no está en seguir utilizando unos combustibles que nos hacen daño. Yo dudo mucho que grandes empresas vayan a hacer grandes inversiones, que evidentemente son inversiones a mucho tiempo y que saben que en mucho tiempo la condición en la que vamos a estar de cambio climático va a ser tan terrible que vamos a estar corriendo para intentar detenerlo como sea, porque se nos va de las manos, ¿no? Así es que, salvo que la deriva autoritaria que está tomando y que nos lleve a un mundo que es que no podíamos ni imaginarnos que iba a existir, pero que está ahí, salvo que eso ocurra, yo creo, es decir, que
ni siquiera el mundo empresarial. El mundo empresarial no está en esa movida. No es cierto, habrá algunos empresarios que sí, porque ahí quiere sacar todo, algunos quieren sacar todo el dinero que sean, como estos que vendían mascarillas, sin ningún pudor. Claro, sí, efectivamente. Sí, la bondad humana es infinita y la maldad también. O sea, ahí no descubrimos nada, ¿no? Pero si las cosas van como ocurrieron durante el primer mandato, no va a haber vuelta atrás, porque ahora mismo, hace año y medio, apareció publicado un trabajo en Science donde decía, en 2030 la energía más barata en cualquier contexto, hasta en Groenlandia, será la solar. Así es que esas son las cuentas. Yo he tenido la fortuna de vivir como español, como europeo muchísimas veces, pero también como español en una reunión de Abu Dhabi, donde los alemanes sacaron pecho, era un informe especial que hicimos sobre renovables, y los alemanes sacaron pecho porque ellos habían conseguido integrar el 70% en sus redes, que entonces era un reto lo de integrar estas energías que no son continuas, ¿no? Y yo le digo al representante español del IDAE, le dijo, oye, ¿y cuál es la cifra de España? Y si no me la sé, pero digo, pues llama y búscala. Y efectivamente la cifra de España vino, y nosotros habíamos integrado el 90% y somos una isla. Entonces, ese, ¿cómo os diría yo? Gustazo de sentirte como español, que no somos un país, perdón por la expresión, de mierda, sino que somos un país, la décima o undécima potencia intelectual y científica, el gustazo que te da eso no tiene precio. Porque era decir, mi país, Europa, está en la senda adecuada, ¿no? Yo creo que es donde vamos a seguir estando, salvo ese pero que he dicho, que ese es un pero muy grande y que ahora mismo no sabemos qué es lo que nos depara. Y yo ya sé que no te voy a poder preguntar todo lo que te preguntaba porque no nos va a dar tiempo, pero pasamos a una cosa que también pienso en mi padre, que lo había dicho. Mucha gente se sorprende, pues sí, ha subido en Valladolid la temperatura a 3 grados desde el año 73 ahora. Pero y sin embargo luego viene en Madrid Filomena y viene tal, una ola de frío. Eso quiere decir que no es tan cierto que nos estemos calentando. Puede haber esas olas de frío, entran dentro de vuestros modelos, de la lógica de los modelos. Pues paradójicamente eso lo que hace es seguir clavando el clavo. Porque nuestro clima depende de una cosa muy importante, y es el gradiente de temperatura que hay entre el Polo Norte y las zonas más bajas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Polo Norte? Pues que el Polo Norte, como todo el mundo sabe, hace un frío de cuidado. Allí el grajo siempre vuela abajo. Y entonces, el aire, cuando es frío, es más denso. Y entonces se cae literalmente hacia las zonas de latitudes más bajas, ¿vale? Entonces, claro, ahí te quedas con un agujero. Si el aire se va, porque desciende, pues, ¿cómo se llena ese aire? Ese aire se llena por arriba. Y entonces hay una corriente que va hacia arriba a llevar ese aire. Pero claro, todo lo que va hacia arriba, por efecto Coriolis, hace ¡fuap! Y se pone a rotar en esta dirección. Como los vientos que van hacia el Ecuador, a la altura de Canarias, no van hacia el sur, sino que van en dirección oeste. América. Se van a América como Entonces, hay una corriente en chorro que rodea el hemisferio norte, latitudes intermedias. Esa corriente, pues que cuando vienen de Nueva York, los vuelos de Nueva York aquí, pues es una corriente potentísima y que te lleva, y que en torno a esa corriente, si esa corriente es potente porque el gradiente es muy alto, no tienes estos meandreos. Es decir, cuando la corriente baja es porque el gradiente térmico no es tan potente. Entonces, si la corriente en chorro pierde potencia, en vez de ser una corriente que va continua, pero es una corriente que hace, es decir, que meandrea, y que de vez en cuando de esos meandros se escapan danes. Se escapan Danes. globos hacia abajo, Se escapan danes. hacia el sur. Así es que paradójicamente, el que te venga un ramalazo de aire frío que se ha perdido y que se ha descolgado es el reflejo de que la temperatura está aumentando, porque aumenta más en el polo que en latitudes más bajas. Por tanto, Eso te iba a preguntar. el gradiente se hace cada vez más pequeño y va a haber menos de estos episodios, no puede haber más, pero
no son indescartables, pero son episodios muy peligrosos, porque yo el otro día, cuando empezó a hacer frío, miraba a mi peral de flor que tengo, precioso en mi jardín, y decía, pobrecito, porque yo sé que una helada tardía los termina machacando. Y aquí hemos tenido nuestra vegetación, está acostumbrada a heladas tardías. Las hayas en Riaza no empiezan a asomar el cogote hasta bien entrado el mes de mayo. Sus hojas no las sueltan. ¿Por qué? Porque saben que aquí podían llegar fríos tardíos. Y este es el problema que puede tener paradójicamente, que puede haber muchas pérdidas relacionadas con frío a pesar de que estés en un mundo mucho más cálido. Porque después de este frío va a venir después, ¡bum!, el subidón. Que sí, que te iba a preguntar, te lo decía, si en el Ártico y la Antártida se calienta más rápido que el resto, porque recordaba y lo contaban, no sé si venían algunos de estos sobrinos, creo que no, pero cuando fuimos a Groenlandia en una excursión con piraguas, pues a mí me impresionó muchísimo que había un sitio de acampada un poco fijo, porque la organización que nos llevaba, fuimos hermanos, sobrinos y algunos amigos, Fernando Zamácola me parece, entonces ahí tenían una cosa enterrada donde guardaban provisiones y cosas, y incluso una tienda de campaña más grande donde podíamos cenar todos juntos, y bueno, eso era siempre el mismo sitio fijo. Y nos lo enseñaron y estaba como a 200 metros del glaciar. Y nos dijeron los guías, que eran los mismos, que esa retirada del glaciar había ocurrido en 15 años. En el tiempo que ellos llevaban guiando a expediciones, se había retirado el glaciar 200 metros. Es decir, que el campamento estaba en la base de la pared y cuando nosotros fuimos había un terreno desnudo enorme, resbaladizo y tal, para acercarnos al glaciar andando, ¿no? Es decir, allí no podías negar que estaba pasando algo muy dramático, muy deprisa, ¿no? Claro, esto afecta no solo a las corrientes aéreas que tú has dicho, sino también a las marinas. Eso tiene también problemas. Claro, es que efectivamente, o sea, a ver, el Ártico ahí es un hotspot, es un punto caliente donde pasan muchas cosas, porque en el globo terráqueo, en cada hemisferio, tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur, el agua se mueve así. Es decir, es lo que se llama el giro subtropical. Es decir, por los efectos del movimiento del viento y demás, digamos que el agua está rotando siempre. Entonces ese agua, ese movimiento, ese giro, ese subtropical giro, lo que hace es coger agua del Ecuador y pum, 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 y lo mueve hacia arriba, ¿no? Es la corriente del Golfo, es decir, el origen de las corrientes marinas está en relación fundamentalmente con estos giros que hay. En el hemisferio norte hacen así y en el hemisferio sur hacen lo equivalente, ¿no? ¿Qué ocurre? Tú coges agua del Ecuador, es agua cálida, y conforme se va moviendo hacia el norte, lo que va haciendo es perder humedad, porque se va evaporando, y conforme va llegando hacia el norte, se va enfriando. Entonces, conforme va llegando hacia las zonas de Groenlandia, pasado Islandia, lo que ocurre es que el agua se ha vuelto mucho más fría y mucho más densa. Es decir, más salina, porque ha perdido agua al evaporarse. La combinación de salinidad y densidad hace que se hunda. Entonces esas aguas, en el Ártico, a las puertas del Ártico, es un sitio donde el agua está literalmente hundiéndose hacia abajo. Y esa es un agua que se hunde y que va hasta el fondo del océano. Y que después va a viajar hasta todo el Atlántico por abajo en el fondo. A mitad de camino se va a encontrar con las aguas que vienen del Mediterráneo, que son cálidas pero muy salinas y también tienen una señal de densidad más elevada, por tanto flotan. O sea, que ese agua del norte lo pasa por debajo hasta que llega a la Antártida. Y en la Antártida se vuelve a encontrar también con aguas también que se han hundido por el friazo fundamentalmente que tiene, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama la cinta termoalina o transportadora de calor del mundo. Y esa cinta es fundamental. Cuando pasa algo ahí, Houston, hay un problema muy grande en el clima de la Tierra. La última vez que pasó una gran hecatombe,
fue en el Joven Drías, que estábamos saliendo de la glaciación hace 11.500 años, y de repente, ¿qué ocurre? Pues que el agua de Groenlandia que se está derritiendo es agua dulce. Con lo cual ese agua dulce se lo pones por encima y entonces ya hace que el agua no sea tan densa. Y de repente esa cinta transportadora de calor se para. Y al pararse, Europa sufrió un friazo, de un bajón de prácticamente en 30 años de unos 5 grados centígrados. Es decir, volvimos otra vez a una barrera glacial durante 1500 años. Así es que en esa zona que tú dices de ahí del norte, ahí están ocurriendo cosas importantísimas. Y entre ellas, en el cuarto informe le dedicamos muchísimo tiempo porque había salido, se han puesto boyas en algunos sitios en el océano para ver a qué velocidad está moviéndose el agua. Entonces salieron los primeros datos y hubo un sustazo porque parecía que se estaba deteniendo. Entonces, bueno, hicimos multitud de simulaciones, es decir, dedicamos mucho esfuerzo durante el cuarto informe que presentamos en 2007-2008, ¿no? Después parecía que no, que la cosa era simplemente un respingo. Ahora ya hay datos más potentes y lo que sí se está viendo es que efectivamente está habiendo una disminución de esa cinta transportadora. O sea, el mecanismo se está parando, pero parece ser que por lo menos durante este siglo no hay problema de que nos vayamos a ver afectados. Pero ese es uno de los puntos calientes del planeta que hay que observar porque, como digo, si se derrite agua de Groenlandia, de todos esos glaciares, en cantidad suficiente, pues efectivamente ese agua dulce, como es menos pesada, se va a poner por encima, impide que la cinta transportadora se mueva. Y os digo, esta cinta transportadora afecta a todo el clima del planeta, porque después esa agua sale por el Índico, sale por el Pacífico, afecta a las corrientes de un lado y de otro. Digamos, es el gran transportador de calor y de masa que hay en todos los océanos del mundo. Así es que si hay un punto donde habría que poner, decir, oiga, aquí no toquen el mando, es ahí arriba en el Ártico, en la entrada del Ártico, precisamente por esta agua profunda. No quisiera que acabáramos sin aprovecharte, decirles que José Manuel, no sé si lo digo bien o no, pero un poco llegó al clima, al cambio climático, por la ecología del fuego. Su experiencia es el fuego en la Tierra y la historia del fuego en la Tierra, no solo la actualidad. Entonces, evidentemente, también en la Tierra herida lo hablábamos, el calentamiento global afecta a los incendios forestales y los no forestales. ¿Nos podías contar algo de eso? Sé que hace 3 días has estado en una reunión internacional donde habéis tratado el fuego, ya no los incendios forestales, sino los incendios que cada vez son más en la interfase, en la zona de contacto forestal urbana. Como todos nos vamos al campo, pues cada vez son más frecuentes. También en Sedano, en Burgos, se quemaba alguna vez alguna zona cercana y mi padre tenía mucho miedo de que nos desplazaran a un polideportivo, que nos tuviéramos que ir, y se imaginaba el calor que haría en el polideportivo también, claro. Pero entonces, cuéntanos algo de esto. Sí, en efecto, hay incendios dramáticos, estamos viviendo cosas que no se habían vivido antes. Estamos viendo cosas que no se habían vivido antes. Bueno, la más reciente, yo he vivido en San Diego, en el sur de California, durante 3 años. He trabajado en el chaparral californiano, o sea, me conozco aquello muy bien, me conozco cómo son las casas. Y sí, claro, allí siempre había problemas, pero lo que ha ocurrido este año en Los Ángeles, y además ha ocurrido en enero, porque allí lo que tiene la zona esa, las montañas van norte-sur, y entonces cuando se dispone el anticiclón y las borrascas de determinada manera, lo que hace es que te manda viento del centro del continente americano, te lo manda hacia la costa. Y eso es un viento seco y además de alta velocidad, ¿no? Y entonces ahí es cuando se producen los grandes incendios que se suelen producir en otoño, en el mes de octubre, finales de septiembre, principios de noviembre. Pero claro, enero es muy raro tener un Santa Ana, digamos, que se llaman estos vientos de Santa Ana, al final se lo pusieron los españoles, ¿no? Por eso la planta del chaparral allí que mira se llama chamís, que yo al principio cuando lo oí dije, ¿y esto? Pues aquí no ha habido ningún francés, ¿dónde me sacan escrito con chamise? Hasta que ya me di cuenta y digo, caramba, digo, esto es chamizo, porque esto arde como el chamizo.
Así es que ese es el chamiz chaparral, el chaparral de chamizo, lo que hay allí que arde como el chamizo, maravillosamente. Claro, las urbanizaciones se han metido en las casas, las urbanizaciones se han metido cerca del chaparral, y entonces cuando vienen estos vientos de Santa Ana, el incendio no es una cosa que avance y que tenga un frente definido, no. Es como si hubieses puesto allí un gran ventilador y estuvieses tirando pavesas a centenares, si no miles de metros, ¿no? Con lo cual el frente del incendio es el infierno que no te puedes imaginar. Con lo cual, claro, si tienes las casas, aunque las tengas, no, si lo tengo limpito a 200 metros del chaparral, no te preocupes, que eso no le pasa nada porque el chaparral te va a meter las pavesas dentro de las casas. Claro, ha habido la cifra que daban, no sé si es 200.000 millones de pérdidas, afortunadamente no ha sido de vidas humanas, ¿no? Pero hemos tenido eventos muy desastrosos en otras zonas del mundo. En Valparaíso tuvimos el año pasado, a principios del año pasado, también murieron 100 y pico personas. En fin, que estos incendios... Portugal los hubo hace unos años. En Portugal, en Pedro, vimos las imágenes de la gente que, claro, huye del monte, pero es que el fuego puede correr mucho más que tu coche. Y entonces muchísima gente murió. Así es que digamos que este tipo de eventos, y ha habido otros de gran magnitud, por ejemplo en Canadá el año pasado, ya no sé en qué año vivo, creo que fue el año pasado, el anterior, 2023, ardió como nunca, desde el mes de mayo. Yo he vivido en el norte de Estados Unidos, en el mes de mayo se está produciendo el deshielo. Y en Canadá se está produciendo el hielo, pero ya ha habido... ¿Por qué? Porque tenía una sequía sin precedentes. Se quemaron 18 millones de hectáreas, es una barbaridad. Claro, se emitieron a la atmósfera, pues me parece que ese incendio fue el cuarto emisor más grande del mundo. Es decir, después de China, Estados Unidos y India, me parece. O sea, la bestia de comer a la bestia, ¿no? Ha habido, bueno, en los incendios que hubo en Australia en el 2019 y 2020 fueron algo desconocido por completo. Desconocido y que yo el otro día en la reunión nuestra lo hablaba. Es decir, yo reparaba, digo, 1994 España, que la gente no se acuerda, pero digo, sí, 1994 es Levante. Es decir, que fue el primer gran evento que hubo en Europa de incendios grandísimos, que cuando ocurren esos incendios, como ocurren casi todos los desastres, nada de lo que tienes preparado para que funcione, funciona. O sea, te ves colapsado. Eso nos puede ocurrir. Es decir, ahora mismo lo que lo estamos enfrentando, pues como en Australia. Los de Australia fueron de tal magnitud que las columnas de humo normalmente no llegan a la estratosfera. Pero aquí es que llegaron a la estratosfera. Claro, una vez que llegas a la estratosfera, aquello la circulación general lo mueve, fue de tal magnitud que terminó afectando al clima de la Tierra, los incendios de Canadá. Así es que fíjense la magnitud que debió tener, algo sin precedentes, aparte que se quemaron millones de hectáreas, multitud de organismos, en fin, las imágenes estas de ver a los pobrecillos pojadas, a los canguros... Ciertamente contestarás que sí, si decimos que tenemos que considerar el calentamiento global a la hora de diseñar urbanizaciones, construcciones, zonas... Y el monte. O sea, no es impensable que vayamos a tener el monte lleno de vegetación y que no se vaya a quemar. No, hay que operar con lo contrario. Y lo contrario significa que puede que se queme el monte si hay que meter la ecología del fuego dentro. Y porque sabemos que nuestra vegetación ha estado afectada por el fuego históricamente. Entonces hay que incluir, y habrá vegetación que si se quema y está bajo prescripción ecológica, dice que se quemen. No pasa nada. Habrá otros que queremos que no se quemen. Pero intentar apagar todo no va a ser posible. Ahí vamos a morir de... La última cosa, José Manuel, que te pregunto yo por ahora. Volviendo a tu Premio Nobel de la Paz, a mí me sorprende mucho que una iniciativa que me parece muy noble, muy digna de aplauso, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Agenda 2030, el primero es acabar con la pobreza, otro es el hambre cero, otro es salud y bienestar en el mundo, otro es acción climática, y por eso te lo traigo, sea tan denostado. A mí me pilló una manifestación de agricultores con los tractores en Atocha, en Madrid, un día que iba a la academia, precisamente, iba de Sevilla a la academia, y me dolió
realmente fue un dolor casi físico que en los tractores fueran niños con pancartas que decían muera la Agenda 2030, ¿no? Que es la Agenda del Desarrollo Sostenible. ¿A qué crees que puede deberse? ¿Es desinformación? ¿Es desinformación interesada? Como dices tú, ¿por qué interpretas que una cosa que aparentemente es tan noble se entiende tan mal? Miguel, el dolor que tú sientes es el mismo dolor que yo siento. O sea, dices, ¿cómo se ha podido llegar a este nivel de ruindad? Mi bisabuela vivían cerca de la plaza del pueblo y es donde iban los obreros por la mañana a encontrar trabajo. Cuando no encontraban trabajo, pues nada, cogían un calle arriba y pasaban por delante de la puerta de mi bisabuela. Mi bisabuela estaba preparada porque los que no habían conseguido trabajo ese día, sabía que ese día no comían, entonces les llenaba los bolsillos con garbanzos para que pudiesen comer algo. Es decir, los agricultores saben lo que es pasarlas mal y cuidaban a los suyos. ¿Cómo no iban a compartir? ¿Cómo iban a permitir que sus vecinos pasasen hambre? Entonces, claro, dices, es que lo tengo porque en más de una ocasión me preguntan, voy a leer cuáles son los objetivos de desarrollo del milenio. Primero, fin a la pobreza. No sé si necesita algún comentario. Fin a la pobreza. Hambre cero. El segundo. El tercero, salud y bienestar. Es decir, mejorar la salud y que la gente viva mejor. Tercero o cuarto, educación de calidad. Igualdad de género. A estos algunos puede que les traiga. Sexto, agua limpia y saneamiento. ¿No queremos que la gente tenga agua limpia y saneamiento? Energía asequible y no contaminante. Bueno, es que algunos van con pelas y llegan. Trabajo decente y crecimiento económico. No queremos que la gente tenga un desarrollo económico razonable. Que haya una industria e innovación e infraestructura, sí, claro, que la gente tenga acceso al desarrollo. La décima, reducción de las desigualdades. Objetivo décimo. Ciudades y comunidades sostenibles. Bueno, pues nada, hagámoslas insostenibles. Producción y consumo responsable, el 12. La acción por el clima, sí, supongo que a algunos ahí les duele, pero vida submarina, ¿qué queremos? ¿Los mares sin vida submarina? ¿O vida en los sistemas terrestres? ¿Los queremos sin vida? Es decir, ¿cómo es posible que haya un movimiento político que diga que están en contra de los objetivos del desarrollo sostenible? Eso es ser, lo voy a decir en alemán, Inframensch, infrahumanos. No son humanos. Porque los humanos somos cooperativos. Los humanos hemos sido seleccionados para ser altruistas, porque eso nos da felicidad, nos hace sentirnos bien. Además de que nos viene bien para por si acaso. Pero es que nos hace sentirnos bien. Esa es una condición humana fundamental. Claro, hemos sido seleccionados para esto, pero claro, siempre hay tramposos. Y por eso la sociedad necesita tener la vara para los tramposos, porque en todo grupo social que es cooperativo por naturaleza, y da igual el tipo étnico que busques, exactamente todos hemos sido seleccionados por ese perfil, pero todos tenemos que tener policía para los tramposos, porque si un tramposo te termina echando al traste, digamos, la cooperación innata que tenemos todo el mundo. Aunque llevamos mucho tiempo, y perdona, ¿Cómo un grupo social puede haberse convertido en haber llegado a semejante bajeza? No lo puedo explicar. Ocurre que yo no pienso ni por un momento que los tractoristas que llevaban las pancartas no lo son. Lo fueran. Son como mis abuelos. Hay un malestar y hay gente que no sabe. Bueno, en Paiporta lo dijo el rey de España, ¿no? No hagan caso a todo lo que se dice, porque hay gente que quiere intoxicarnos, quiere que nos peleemos. Pero yo creo que es importante desnudar estas cosas, y como lo has hecho tú ahora, ¿no? Decir, no, cabe pocos objetivos más nobles que los objetivos de Naciones Unidas. Ningún agricultor puede ser tan ruin, porque
porque como decías que tu padre miraba todos los agricultores, que es lo que hacía mi abuelo, miraban continuamente al cielo porque dependen del cielo y saben de las privaciones que han podido tener, saben que depende siempre, su vida siempre depende de que llueva, que no llueva, que venga un calor a destiempo y todo eso. Entonces yo no creo que los agricultores sean así, simplemente muchos de ellos no están informados adecuadamente de qué es lo que significa y se dejan engañar porque sí, tendrán problemas. Todo el mundo tiene problemas, pero no puedes, digamos, hacer que tus problemas, que al fin y al cabo, por grandes que sean, pues, bueno, hay que ponerlos con contexto, hay que buscar las soluciones, pero eso no te tiene que llevar a decir, no, estamos en contra de que la gente, queremos que la gente pase hambre, porque eso es estar en contra del objetivo de ONU, queremos que la gente pase hambre. Bueno, Miguel Delibes decía, los científicos tenéis que hablar más, tenéis que llegar más a la gente, nos echaba la culpa, a mí me decía, eres muy blando, hijo, te escurres siempre para no decir las cosas con... Bueno, José Manuel las dice bastante directamente, entonces muchísimas gracias, José Manuel. Yo iba a dar la palabra al público, pero entonces nos echarían de la sala porque se nos ha hecho muy tarde, entonces hoy lo vamos a dejar sin intervención del público. Muchísimas gracias a ustedes por escuchar, muchas gracias por ilustrarnos y a ver si este ciclo de conversaciones o de entrevistas sobre medio ambiente, discutiendo lo que hoy es progresista y lo que no, lo que hoy es progresar y lo que no, pues tienen éxito. Si lo tienen será por ustedes. Gracias.